amables televidentes de Teleboyacá, en darle la bienvenida en su programa Convivencia Ciudadana. Una vez más con todos ustedes, programas de interés general, interés social, y vamos a llegar a todos y cada uno de sus hogares, con invitados siempre muy especiales, donde la idea de nosotros es poder no solamente darles a conocer el problema, sino una muy buena solución. Soy Byron Mejía Cardona. Quiero entonces compartir con ustedes una vez más, aquí en el set, con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Julio Antonio Obando Sánchez, del Colegio Antioqueño de Abogados, abogado civil. ¿Cómo estás, doctor Julio Antonio? Muy bien, gracias, Byron. Muy agradecido con usted y por estar nuevamente en su programa Convivencia Ciudadana. Muy amable. Bueno, le informo que hemos estado también en YouTube, todo lo que tiene que ver con Facebook. Usted llega, amable televidente, Convivencia Ciudadana, Teleboyacá, e inmediatamente nos ubica. Sabe que nos están viendo por YouTube en todas las partes del mundo. Perfecto, sí, muy interesante porque son muchas las dudas que la persona puede despejar viendo estos programas. ¿Y sabe por qué quiero iniciar así con este preámbulo? Porque nos han llamado de Atlanta, Estados Unidos, New Jersey, Nueva York, en Chile, y ya lo que hace que estamos subiendo los programas a YouTube. Ellos tienen familiares aquí en la ciudad de Medellín y aquí en Colombia, y nos han hecho muchas y muchas preguntas. Pero para darle de una vez inicio al programa, hay un tema que a nosotros nos aqueja, y voy a decir por qué. Saben pues que soy funcionario público y los problemas se derivan muy fácil, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Lamentablemente hay que decirlo, y esa es la realidad, cuando hay bienes materiales, económicos, y ahí empieza una diferencia y entre la familia, doctor Julio Antonio, ¿cierto? Correcto, sí. Bueno, entonces cuando nosotros en las inspecciones de policía aquí en Creyera atendemos muchos problemas, es porque hay hasta amenazas, insultos, diferencias, y es nada más y nada menos con un tema que nos aqueja a todos: la sucesión. Yo quiero preguntarle, y primero que todo decirle a usted, ¿qué es una sucesión? Qué tema muy interesante, Byron. Es realmente de los problemas que aquejan a la gran mayoría de la población, en atención a que cuando fallece un ser querido, en algunas ocasiones los embarga la tristeza y se olvidan de los requisitos que deben adelantar con el fin de determinar qué se van a hacer con los bienes que dejó esta persona, el causante. A ver, una sucesión, la definición como para que la podamos entender es qué o quiénes son las personas llamadas a asumir esos derechos y obligaciones, ¿sí?, que tenía el causante. Es decir, a cumplir con esas derechos y obligaciones que tenía el causante y asumir sobre esos bienes que dejó él. Bueno, te quiero preguntar, y vamos a ir socializando. Sí. Para que haya una sucesión, ¿tiene que haber una muerte? Sucesión, Bueno, sucesión. Bueno, sí, cuando hablamos de sucesión, necesariamente se requiere que la persona haya fallecido para abrir la sucesión. Y la sucesión, el proceso de sucesión se debe de adelantar en el lugar o en el último lugar de residencia, en la ciudad donde reside. No se puede hacer en otra parte, debe ser allí. En ninguna otra parte. Por eso uno escucha a la gente también decir, porque también hay que hacer aclaraciones. No toda la gente pues pelea por una sucesión, porque hay familias muy unidas, ¿cierto? Correcto. Y también hay justicia. La pregunta es esta: uno a veces, nosotros estamos en la ciudad de Medellín, a veces le dicen a uno, es que voy a ir a hacer una diligencia a Barranquilla, porque la persona que deja, que se va, que parte, que muere, entonces los bienes estaban en Barranquilla, y la gente que se considere con derechos, así es la palabra, ¿cierto?, Sí, correcto. tiene que viajar a Barranquilla. No se puede trasladar para la ciudad de Medellín el proceso. No, por disposición de la misma ley, determina que una vez la persona fallece, es procedente y no se puede obviar
es necesario abrir la sucesión, demandar la sucesión en el último lugar de residencia o donde falleció la persona. Bueno, vamos a ir comentándole a los televidentes para qué sirve una sucesión. Bueno, mire, recordemos que las personas, todos tenemos un patrimonio. Este patrimonio está integrado, usted habla ahorita de los bienes. Estos bienes pueden ser corporales. Cuando hablamos de bienes corporales estamos hablando de bienes muebles y bienes inmuebles, ¿cierto? Por ejemplo. Por ejemplo, hablemos de bienes muebles, por ejemplo, un carro, un avión, un yate, estos son bienes muebles, ¿cierto? Pero están, por el costo y por lo grandes y porque son, por la disposición de la ley, estos están sometidos a registro, ¿cierto? Es decir, tú compras un carro y te está figurando a nombre tuyo. Eso sucede con la persona, tiene su carro, fallece, ¿a quién le queda ese carro? ¿Qué va a pasar con ese carro, con ese avión, con ese yate? Este es un bien mueble. ¿Por qué decimos que es bien mueble? Porque se puede trasladar, se puede mover. Hace poco hablamos en un programa también de los animales, que decíamos que no eran cosas, sino que eran seres vivientes, seres sintientes. Sí. Estos ya dejaron de hacer cosas, son semovientes, pero también son considerados bienes muebles. Sí. Sí. Y los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar como la propiedad raíz, la finca, la casa, los apartamentos. Los locales, todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Sí. Esos son los bienes corporales, pero hay otros bienes en cabeza de la persona que son incorporales. Por ejemplo, los derechos reales. Y el derecho real, dentro de esos derechos reales que está el de dominio, está el derecho de herencia, es decir, yo puedo suceder a otra persona, esa persona fallece, tengo vocación para suceder, acudir a la sucesión para que me asignen bienes que eran de esa persona. Y otros que son derechos personales, ¿cierto? Estos derechos personales hacen referencia a aquellos derechos que recaen en cabeza de otra persona que son exigibles, por ejemplo un préstamo de mutuo. Yo le puedo exigir a esa persona que me pague ese dinero, ¿ya? Porque me debe ese dinero por un préstamo que yo le hice. Estos son los derechos reales y los derechos corporales. Bueno, cuando se trata de dinero es que esto es muy candente. Una persona le prestó a otra 20 millones de pesos. La persona fallece. Hay letras, o sea, título valor. ¿Qué va a pasar con ese título valor? Si es que es candente el tema. Sí. Resulta de que al fallecer la persona que debe, dice, es que yo no le debía a usted, yo no le debía a la esposa, yo no le debía a los hijos. A mí me la prestó el señor Marcos, un nombre cualquiera. ¿Qué pasa con ese título? Bueno, vamos a mirarlo desde varias partes. La persona fallece. Dentro de su patrimonio, lógicamente, cuando hablamos de patrimonio, la ecuación nos dice activos menos pasivos es igual a patrimonio, ¿cierto? Bueno, los herederos, o sea, los que tienen vocación para darle continuidad a la persona en las obligaciones y los derechos, son los llamados a decir si aceptan o no la herencia, por un lado. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos lo primero. Ellos son los que van a asumir, en este caso, la herencia, pero no solamente la parte de lo que son los activos, sino también van a recibir los pasivos. Claro. Ahora miremoslos por el otro lado. El acreedor del causante, el que le prestó la plata a esta persona que falleció, resulta que tiene, como dices tú, título ejecutivo, ¿sí? Esta persona me debía, yo soy acreedor de él. Él tiene una obligación insoluta, no la ha pagado. Entonces, como acreedor, que soy de esa persona, yo también puedo acudir a la herencia, a la sucesión, como acreedor hereditario y solicitar la apertura de la sucesión. Por un lado. Por el otro, como tengo título ejecutivo,
también puedo demandar ejecutivamente a esta persona que falleció, pero lógicamente advirtiéndole al juez que esta persona falleció para que se notifique a los herederos. Porque es que yo tengo un caso muy conocido y amables televidentes de Teleboyacá para que recuerden, hago un paréntesis nomás para decirles que nos pueden llamar, ya nos han llamado varias personas a nuestro celular, Jessica Johanna pues también la pueden llamar, hoy no nos acompaña porque está precisamente cubriendo una parte periodística y está cubriendo parte del programa de notas muy interesantes que vamos a tener. El número del teléfono es 300-55101, 300-55101 a Jessica, y el mío es el 300-597-7676, 300-597-7676. Doctor, un hombre en el municipio de Bello tenía mucho dinero prestado. Yo fui testigo que a varias personas que le debían al señor, el señor lo sorprendió un infarto. Y un sobrino de él terminó cobrando las letras. Y el juez lo aceptó. O sea, embargaron varias personas en representación del sobrino. ¿Qué pudo haber pasado? Pues lo que sucede es que cuando la persona fallece, se abre la sucesión, acuden al proceso todas las personas que tengan derecho y que estén legitimadas para asistir al proceso. En este caso serían los herederos, ¿cierto? Disculpa ahí. Sí. Ahí se puede dar un poder, me hago entender. Los camarógrafos, usted y yo tenemos derecho sobre algo, pero yo le puedo decir a usted, háceme el favor, nosotros te vamos a dar un poder y nos vas a representar para cobrar todos esos dineros que nos dejaron. Me hago entender. O sea, ¿por qué un sobrino resultó de manera legal, porque fue por parte de un juzgado, resultó cobrando esos dineros? ¿Sería que le delegó la misma familia? Bueno. ¿O eso no se puede? No, yo pensaría que lo que sucede es que, a ver, hay unos, establece la ley, que están en el primer orden sucesoral, ¿sí? Es decir, los que tienen derecho para acudir a la sucesión, ¿sí?, son los hijos, o sea, los descendientes. Sí. Y habla de los hijos legítimos, los hijos legitimados o los hijos adoptivos. ¿Correcto? Bueno, en el segundo orden está los padres, los descendientes, los ascendientes, perdón, en este caso serían los padres, ¿cierto? En el tercer orden, y la cónyuge, en el tercer orden están los hermanos y si no hay hermanos están los sobrinos de esta persona. Yo pensaría que posiblemente el causante no tenía descendientes, no tenía padres ascendientes, no tenía cónyuge y no tenía hermanos. En este caso les asistía el derecho a exigir el pago de ese crédito, de esas obligaciones a los sobrinos. Bueno, entonces yo los invito para que vamos, antes de esto, cuando regresemos, estamos hablando sobre sucesiones. Yo lo hablo muy coloquialmente, amables televidentes. Hay muertos que dejan muchos problemas. Unos porque no dejan nada y otros porque dejan, pero muchos y muchos problemas. Vamos a unos cortos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí.
televisión abierta y gratuita para todos. Después de estos mensajes institucionales en nuestro gran canal Teleboyacá, amables televidentes, para quienes acaban de llegar en sintonía, estamos con el doctor Julio Antonio Obando Sánchez, del Colegio Antioqueño de Abogados. Aprendemos mucho, doctor. Incluso usted me estaba diciendo extra cámaras que también aprende mucho al lado de nosotros, ¿no? Claro que sí. Claro, al menos a mirar a la cámara y todo eso, y usted nos enseña derecho. Mire, estamos hablando sobre la sucesión. Yo decía, antes de salir a los mensajes institucionales, que lo hablo de una manera coloquial para poder llegar a hacerme entender más fácil. Infortunadamente, toda la gente, ustedes saben que la muerte es algo que no sabemos en qué momento vamos a partir. Y hay personas que empiezan a construir, le regalan el aire, la otra hace otro piso, la otra hace una cabaña, una finca en tal parte, y resulta de que muere la persona que de boca le regaló el terreno, llamémoslo así, ¿cierto? Sí. Doctor, cuando esto pasa, y también se ve mucho con una compraventa, es que yo tengo compraventa, mi hermana vive en el segundo piso, yo vivo en el primero, ¿cómo se efectúa? ¿Cómo se hace la parte legal? ¿Con una compraventa sí se puede o es más complicado al menos? Bueno, está bastante compleja la pregunta. A ver, vamos por partes. Lo primero, realmente una persona en vida puede disponer de sus bienes, ¿cierto? El problema radica en que para que esa disposición que hace sus bienes se dé cumplimiento, pues tiene que hacerlo lógicamente de una forma solemne, es decir, por lo menos documento escrito. Sí. ¿Estamos? Bueno, la compraventa es un documento escrito, es un contrato en el cual hay como objeto la venta de un inmueble por un precio, un valor determinado, hay un vendedor y un comprador. El documento es válido siempre y cuando lo reúnan los requisitos legales para la existencia y para la validez del acto jurídico. Este es un poquitico más complejo, pero todo te explicaba. En el evento en que no haya documento, vamos a ver las dos partes, no hay documento. Hay que acudir, lógicamente, a la sensatez, a la cordura, a las buenas relaciones familiares, para que las personas, los herederos de común acuerdo, hagan una sucesión justa y equitativa, ¿sí?, atendiendo la voluntad del causante, que en vida quiso a esta persona dejarle esto, a la otra persona le quiso dejar esto, ¿cierto? Sí. Un apartamento, el aire, le quiso dejar el carro, le quiso dejar el local. Esa es la voluntad de él, pero no alcanzó a hacerlo por escrito. Entonces, como hizo en cierta forma una partición, repartió sus bienes, ¿cierto? Entonces se podría llegar a hacer una sucesión
intestada porque no hay testamento, ¿cierto? O sea, por Sí, disposición sí. de la ley, pero por el trámite notarial, ¿ya? Para que a cada uno le corresponda lo que el causante quería en vida otorgarle a cada uno. Bueno, ¿cuál es el objeto principal de una sucesión? El objeto como tal. Bueno. Me hago entender, porque la mayoría de personas que uno escucha, uno les pregunta y dice, ¿qué va? Nosotros no tenemos problema porque todos nos entendemos. Eso cree uno. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el objeto principal de una sucesión? Bueno, el objeto principal es el siguiente. Los bienes que estaban en cabeza del causante, pues tienen que quedar necesariamente en cabeza de los herederos, los que tienen vocación hereditaria y aquellos que aceptaron la herencia y la aceptaron con el beneficio inventario. Entonces, el objeto es agilizar el comercio jurídico. Es decir, si esos bienes no pasan en cabeza de otra persona que asuma las obligaciones y responsabilidades en el manejo de estos bienes, lo que va a pasar con esos bienes es que van a generar un problema más grave, porque ya no van a hacerle mantenimiento, no les van a pagar los impuestos, va a entrar en un proceso un poco más dispendioso porque van a generarse otros intereses de otras personas que tienen vocación y que sin igual derecho y que tienen necesidad de hacer que se paguen unos créditos. Bueno, de todas formas, cuando son bienes inmuebles, es bueno recordarle a los televidentes que tienen que estar al orden del día con los impuestos, Claro. porque se les sigue facturando, y ahí es donde usted dice algo, una clave, y es que al liquidar se entran los activos, pero entran los pasivos, ¿cierto? Correcto. Ejemplo, me ha tocado ver como funcionario una casa que dejaron los padres y entonces quedó viviendo un hermano. Sí, Y los demás hermanos dijeron que pague el impuesto el que está viviendo en ella. ya. La factura llegó a 17 millones de pesos. La pregunta del millón. Esa familia que ha vivido esos años ahí, los hermanos llegan para hacer la sucesión, definitivamente esos 17 millones de pesos que los cubra el que está viviendo en ella con la familia. ¿O qué pasaría ahí? Bueno, ese inmueble se supone que es de la masa sucesoral del causante, es decir, lo que dejó el causante. Sí. Le quedan a los herederos. Los hermanos pueden ser 3, 4 o 5. Ellos 5 deben de hacer la sucesión, deben aceptar la herencia, Sí. lógicamente con el beneficio inventario. Y en este evento ellos son propietarios común y proindiviso de ese inmueble. Es decir, no le pueden descargar la responsabilidad a una sola persona, pague usted porque usted es la que está viviendo allá. No, son todos. Ahí son todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese inmueble, como está en mora de pagar sus obligaciones, Sí. los herederos no han pagado las obligaciones en catastro, por decir hacerlo Sí. poner a O manera de predial, ejemplo. pues, cierto, lo que llamamos Se predial. puede empezar un proceso ejecutivo, administrativo, contra el propietario de ese inmueble. Como ya falleció, entonces ¿contra quién va? Contra los herederos. Pero entonces, disculpa, excelente eso, porque eso lo hemos visto desde las inspecciones de policía, porque llegan los problemas allá. Claro. Resulta de que está espectacular esa explicación, listo. Son 5 hermanos. Resulta que el que quedó viviendo, es que esto es un caso de la vida real, como siempre, convivencia ciudadana, ahí. Resulta que quedó esa familia, el señor, la señora y 3 niños. Los hermanos no tienen esa misma necesidad, pero lo dejaron vivir todos esos años. Sí. No es que lo puedan obligar, sino, primero, al aceptar, atención, usted acaba de decir, voluntariamente uno primero acepta la herencia, si sí o no. Correcto. Pero es porque si la acepta, está también dispuesto a asumir la responsabilidad Las obligaciones de también. las obligaciones. ¿Está aprendiendo mucho o qué? No. No, está bien. Bueno, por eso es que está aprendiendo mucho. Está muy bien, está muy Entonces, mire, ahí no le pueden dejar esa responsabilidad de los 17 millones de pesos. Simplemente hay que ponerse al día con el Estado, que no va a perder la platica. No.
y el resto lo liquidan en partes iguales. Pero uno de ellos puede demandar esa causal. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Cuando la persona se muere, ese bien que está en cabeza de esta persona ya pasa en cabeza de 5. O sea que pasa, ya no es un propietario, sino son 5. Entonces, ¿qué sucede? Los 5 herederos tienen la posibilidad de decir, bueno, o pagamos todo, las obligaciones que genera el sostenimiento del inmueble, o hagamos un divisorio, un proceso divisorio. ¿Qué implica un proceso divisorio? Que el inmueble se vende y a cada uno le dan su parte. ¿Por qué? Porque el inmueble físicamente puede que no sea divisible, pero al venderlo sí. Cada uno tiene un derecho de cuota aparte, cada uno le dan su parte, ¿cierto? Su equivalente en dinero. Bueno, eso por un lado. Por el otro, como el ejemplo que me traes es que ellos le dejaron a una persona viviendo allí y descuidaron el pago de las obligaciones que generaba con el municipio. Esa es. El municipio bien puede, después de determinado tiempo, empezar un cobro coactivo por el no pago de esas obligaciones por concepto de catastro. Y lo primero que le va a caer es al inmueble. Sí, es el inmueble lo embarga. Lo embarga. Lo remata. Sacan el dinero, lo rematan por el valor, 70% del valor comercial. Sacan el dinero que le corresponde al municipio y el saldo que quede se lo divide entre los herederos común y proindiviso. Entonces, en resumidas cuentas, esos otros 4 hermanos, por más que demanden al que vivió ahí, esa demanda no prospera. Yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque allí, recuerde que cuando hablamos, empezando la conversación, decíamos que se murió la persona, dejó unos bienes, entonces se abre la sucesión, que puede ser testada, o sea por ministerio, por la disposición del causante, o intestada por disposición de la ley. Entonces le dicen a los herederos, ustedes aceptan la herencia, que es la delación de la herencia, la aceptan, entonces van a decir sí, o pueden repudiarla, decir no, ¿cierto? Normalmente dicen sí, pero ¿qué pasa? Que cuando dicen sí, dicen yo acepto la herencia, pero con beneficio de inventario. Claro. ¿Qué significa esto? Significa que si hay deudas o pasivos, ¿sí? Las deudas generadas o que lleguen al proceso de sucesión se pagan con la masa sucesoral, ¿cierto? Hasta lo que concurra, es decir, hasta donde alcance. Y no obliga a los herederos a pagar con el patrimonio de ellos, ¿ya? A eso es lo que yo me refiero. Entonces, como ellos aceptaron la herencia con beneficio de inventario, no podrían obligar a la heredera que está viviendo en la casa y que aparentemente para ellos tiene la obligación de pagar el predial. Porque incluso puede haber un bien que dejó tantos problemas que al liquidar los pasivos son más costosos que el activo. Claro. Entonces, por eso la ley es sabia y le dice si lo acepta o no voluntariamente. Voluntariamente, con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Que cuando yo recibo una herencia y digo con beneficio de inventario, los bienes que van a llegar a mi patrimonio por la vía de la sucesión no se van a confundir, no va a operar la confusión con los bienes míos. Y que si hay una deuda, yo no voy a pagar esa deuda con mi patrimonio, sino con lo que recibí como herencia. Yo le pago hasta donde me dio la herencia. Si quedó faltando, lo siento con el acreedor. Bueno, estamos hablando de sucesiones y esto da mucho de qué hablar, doctor Julio Antonio. Ahí es donde, para seguir con este derrotero, ahí es donde se presenta también que las parejas se separan de boca. Y ese es otro problema gravísimo. Se separan de boca, pero uno de ellos fallece y resulta que como no liquidaron esa sociedad, ahí es donde viene uno de los dos y puede venir a reclamarlo de él. Pero ¿qué tal si eso lo hacemos después de otros mensajes institucionales de mucha importancia? Y hablamos sobre eso porque yo sé que los televidentes están diciendo, no nos perdamos,
que nos van a contar enseguida. ¿Le parece? Perfecto. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina... Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, continuamos con su programa Convivencia Ciudadana. Recuerden que soy Byron Mejía Cardona. Me ubicas en el 305-97-76-76. Estamos hablando ahora con dos televidentes que están muy interesados porque este problema lo han dejado no una, sino muchas familias, muchos familiares, ¿cierto? Correcto. Ajá. Viene un problema y es que existe, muere la persona. Hablamos casi siempre del hombre, pero a veces hay mujeres y muy platudas, ¿cierto? Esa es la verdad. Pero muere uno de los dos. Muere el hombre, por decir algo. Y entonces están los descendientes en primer lugar, que son los hijos. Correcto. Los hijos. Y aquí entran los hijos de matrimonio, extramatrimoniales. Explícanos, por favor, esto, doctor Julio. Bueno, cuando una persona fallece y está con el vínculo del matrimonio o la unión marital, de hecho, porque ya tiene igual avalado constitucionalmente, Sí. se constituye una sociedad conyugal en el caso del matrimonio o una sociedad patrimonial en el caso de la unión marital, de hecho. Al fallecer uno de los cónyuges, necesariamente hay que liquidar esa sociedad conyugal o patrimonial. Lógicamente al cónyuge sobreviviente pues le va a corresponder el 50% de esa masa sucesoral, que pues son sus gananciales, y a los herederos, o sea, los hijos de esta persona que falleció, están en el primer orden sucesoral, ya sean hijos legítimos
legitimados o extramatrimoniales, que los conocemos como extramatrimoniales, o adoptivos, son los que vienen a heredar en el primer orden. Ellos van a recibir esa parte de la herencia. Pero ese 50% se divide entre ellos. Entre ellos, Porque el primer 50% es de ella. Sí. Desde la pareja, sea hombre o sea mujer. Correcto. Sí. ¿Cierto? Listo. Bueno, entonces, en ese mismo orden de ideas, resulta que se liquidó de pronto el dinero, los bienes son bastante, son mucho. Entra en otro orden de idea los hermanos, en caso tal de, ¿cierto? Ejemplo, no era sino una hija, o no habían hijos, y entran los hermanos, o cómo se resuelve esta situación. Bueno, está consagrado en la ley. El orden sucesoral establece que el primer orden está constituido por los descendientes, Sí. que hablamos ahorita, que son los hijos. Los hijos. En el segundo orden sucesoral se encuentran los ascendientes, los padres legítimos o los padres adoptantes, y la cónyuge. A falta de los hijos y de los padres y de la cónyuge, entonces vendría el tercer orden sucesoral, que son los hermanos del causante. Sí. Estarían en el tercer orden. Pero muchas veces sucede que tampoco tiene hermanos, entonces ya se iría Al Estado. No, Sobrinos. al cuarto orden sucesoral, que son los sobrinos. Los sobrinos, sí. O muchas veces puede suceder que heredan los hermanos, pero resulta que de 3 hermanos que tiene, hay 1 o 2 vivos y 1 que ya falleció. Sí. Entonces entrarían los sobrinos, hijos del fallecido, por el derecho de representación. Eso es. ¿Qué problemas se pueden causar cuando no se hace una sucesión? Consecuencias. Bueno, las consecuencias realmente radican en que es oportuno hacer estos procesos de sucesión en la forma más inmediata, es decir, tratando de buscar el consenso de todos los herederos a título universal, ya a fin de que se busque por la vía, ya sea por el trámite notarial o por el trámite, en el caso de que no haya como un acuerdo imperante dentro de la familia, ya sea entonces por un proceso contencioso, liquidarlo a fin de no dejar avanzar el problema, porque el problema radica que hoy están todos, mañana ya falta uno, entonces ya entran por representación otros. El mismo problema que se viene presentando con los inmuebles, nadie asume la responsabilidad de pagar las obligaciones, entonces los inmuebles resultan embargados y rematados. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque también hace muy poco nos dimos cuenta por la parte policiva administrativa de llamamos en Antioquia, en Colombia, una trampa. Se encontró en una notaría reservando el nombre de la notaría, pues el lugar donde está esa notaría, donde hay una dama que sí quedó con una herencia que le dejó un hermano. Resulta que vamos a hacer las diligencias y aparece todo a nombre de otra persona, confirma el hermano, y el hermano hace 8 años murió. Hágame esa. Bueno, estos son casos en que es posible que no entiendo realmente, puede que no se haya liquidado la sociedad conyugal, ¿cierto? Pero el cónyuge que falleció se insolventó. Al hacer traspaso de todo su patrimonio o el patrimonio que estaba en cabeza de él, ¿sí? Sin consultarlo con su cónyuge, con un tercero, mediante una figura que se llama simulación. Es decir, le pasó los bienes a un hermano. Pero en ese caso un cónyuge puede demandar. Claro que se puede demandar porque esa simulación no es legal. No es legal, porque lo que es mío y punto. ¿Y eso no lo resuelve la persona o qué? Es de la sociedad conyugal, sí, o de la sociedad patrimonial. Porque recuerde que a raíz de que lo comentamos ahora fuera de cámaras, de los bienes patrimonio familia que están protegidos por la ley de patrimonio familia o vivienda familiar, es una obligación, lo establece el estatuto notarial, que se le debe indagar a la persona sobre la situación, el estado civil, si es soltero, si es casado,
si es casado, si tiene sociedad conyugal vigente. Mira que nosotros, amables televidentes, nos pueden escuchar en la emisora El Minuto de Dios 1230M, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, y hay varios casos que plantearon. El señor se casó, pero se fue del hogar, son casados, dejó a la señora con los hijos nomás, y después resultó viviendo con otra dama, ¿sí? Resulta de que el señor fallece y deja a esta dama que se casó, la que abandonó, y ella está pleiteando, está haciendo que la ley le reconozca, porque como nunca se separaron, ella tiene todos sus derechos, ¿cierto? Sí, claro, correcto. ¿Qué problema es ese, no? Sí, ¿qué es lo que normalmente sucede? Las parejas, esto ya es un problema más de familia que de sucesiones, sin embargo, también por el trámite sucesoral o trámite de sucesiones encontramos estas situaciones de familia. Resulta que una pareja se casa, sí, o tiene una unión marital de hecho, y durante la vigencia de este matrimonio o de esta unión marital de hecho, logran construir un patrimonio significativo, ¿cierto? Resulta que por X o Y circunstancia la pareja termina su relación, la sociedad conyugal o patrimonial, aunque está disuelta, no se encuentra liquidada, es donde viene el problema. Entonces las recomendaciones a las parejas es que si terminan la vida común y singular de la pareja bajo el sagrado vínculo del matrimonio o la unión marital de hecho, si termina, lo mejor es hacer el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Y concomitantemente o simultáneamente liquidar la sociedad para que no tengan este problema. Diferencia entre sucesión y herencia. ¿Son primas hermanas o no tienen nada que ver? Bueno, la sucesión decíamos iniciando el programa que es la continuidad de la personalidad del causante en sus derechos y en sus obligaciones, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que tienen vocación a continuar con esos bienes y que van a aceptar esa herencia? Entonces ahí encontramos la palabra herencia, que es encontramos el objeto, sí, el objeto de la herencia, ¿sí? Que es esa masa de bienes, son todos los bienes que se encontraban, bienes corporales, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de bienes inmuebles, casas, apartamentos, fincas, lotes, locales. lo que no pueden trasladar, lo que está ahí. Son inmuebles, aquellos que no se pueden mover, esos son bienes corporales, sí, inmuebles. Y tenemos también los bienes incorporales, ¿cierto? Entonces los bienes incorporables que también hacemos referencia ahora, hablábamos de los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? El derecho a propiedad, el dominio, ¿cierto? El derecho de usufructo, el derecho de hipoteca, el derecho de servidumbre, de habitación y vivienda, el derecho de sucesión. Ese es uno de los derechos reales. Permítame un segundo, yo interpelo en lo siguiente. Hoy la ley colombiana que ha venido cambiando, viven dos hombres, ¿sí? Ellos, la ley permite ya esa unión en lo civil. Él vive con su familia. Mire, él tiene un hijo, porque yo conozco personas, con todo el respeto, ellos tienen su tendencia hacia otro hombre, pero engendraron un hijo, pero se dedicaron a vivir con su pareja masculina. Fallece y él le dejó todo a su pareja, no puede dejar por fuera primero al niño, ¿cierto? A la persona, que es el descendiente de él. Sí. La otra parte le corresponde a su pareja del mismo sexo, quien compartió con él. ¿Es legal? Bueno, aquí ya confluyen otros varios ingredientes un poco más complejos. Sí. Primero, estamos hablando de una pareja heterosexual. Sí. Bueno, está regulado, lógicamente, la ley ha entrado en la Corte Constitucional a reconocer esa convivencia, Sí. ¿cierto?
como una sociedad y reconocerle los derechos a la pareja del fallecido, ¿cierto? Eso no pienso yo que me parece justo, en cierta forma es justo. Eso por un lado. Bueno, pero ahora viene el otro tema, que hay un menor, ¿cierto? Resulta que cuando se va a liquidar, se toman todos esos bienes de una sucesión para liquidarlos, para hacer la partición, hay que hacer unas deducciones que establece la ley. Y en esas deducciones no se pueden omitir. ¿Qué es lo que dice la ley que se debe tener en cuenta dentro de la sucesión? Me viene a la memoria, por ejemplo, los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, la porción conyugal, por ejemplo, los alimentos que se le deben a una persona, allí estarían las obligaciones. Es decir, para este caso, el compañero permanente de esta persona que murió queda con esa obligación alimentaria con ese menor. Sí. O sea, resulta, pero a ver, resulta que el niño vive con la mamá y él decidió convivir con pareja masculina. De todas formas, él está en la obligación de trasladarle el derecho que tiene el niño y la mamá sería la tutora. Sí, son deducciones que establece la ley. Él está obligado a aportarle los alimentos al menor. Mejor dicho, esto da tanto de qué hablar que a veces uno se pregunta, ¿será mejor dejar o no dejar nada? Y yo siempre he invitado a la gente, organícese, pero disfrute ahora que está vivo y verá que usted disfruta y no deja tantos problemas. Estamos en Convivencia Ciudadana, vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos. hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Mi mejor amigo era Eduardo, el orejón. Vivía a un par de casas de la mía. Desde que mis papás llegaron con el televisor a color, no salía de mi casa. Recuerdo que era lo máximo. Mi papá movía la antena para que se viera mejor. Eduardito con esas orejas, seguro que escuchaba más que todos. Y yo le quitaba las gafas a mi abuelo para ver todo mejor. Los dos hacíamos un gran equipo con la televisión. Arrancó a correr. No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire.
Bueno, continuamos con su programa Convivencia Ciudadana. Cada día aprendemos más, hay mucho de qué hablar, una pregunta surge una respuesta y, mejor dicho, no descansamos. Créannos, amables televidentes, que extra cámaras estamos nosotros, después de esos mensajes institucionales, estamos debatiendo, argumentando, porque son casos de la vida real. Estamos hablando de sucesión y vamos en otros programas a seguir hablando sobre ello, porque se ve mucho que con una platica, así lo llamamos los antioqueños, los colombianos, vamos construyendo, pero lo que menos le prestamos atención es a los documentos, porque nunca estamos pensando que me voy a morir primero que el otro, ¿cierto, doctor? Correcto. Entonces ahí viene lo jurídico. Se han presentado casos de una sucesión donde conforman el derecho adquirido 4 hermanos, pero hay uno entregado a una adicción de alucinógenos, de alcohol. Entonces dicen, no, que le vamos a dar la parte a él, porque se la fuma. Eso es lo que dicen coloquialmente en las familias. No, doctor, ese hermano puede tener esa adicción, pero tiene los mismos derechos que sus 3 hermanos, ¿cierto? Sí, es correcto. Ante la ley, todos los hijos tienen igual derecho. Recordemos, los legítimos, los legitimados, los adoptivos, todos tienen igual derecho. La sucesión normalmente está regulada por la ley, así sea testada. Se le trata de dar cumplimiento a la voluntad del causante, lo que la persona quiere, cómo quiere repartir su matrimonio una vez fallece, sacándole las deducciones de esa masa sucesoral. Se hacen las deducciones que hablábamos ahora y nos queda una parte de la masa sucesoral que tiene que ser necesariamente distribuida entre sus herederos. Entonces ahí es donde surgen las legítimas rigurosas. A cada uno de los herederos se le asigna su legítima rigurosa, independientemente de la situación en que se encuentre, porque plantea usted, Byron, la situación de que esta persona tiene una adicción. Entonces, ¿ante qué situación se encuentra? Que esta persona es posible que pueda ser declarada mediante un proceso judicial interdicta. Bueno, pero esa es otra cuestión, porque hay personas, otro tema, sí. Porque también tenemos que entender que hay personas, y los felicito, pues lo digo públicamente, que tienen su adicción o tienen su... A ver, yo soy muy antioqueño, tienen su vicio, pero lo manejan muy bien, no tienen ningún tipo de problema, porque no. Es que para usted decir que es interdicto en la familia, eso lo tiene que certificar un especialista. Sí, claro, y tiene que haber sentencia al juez. Entonces, sí, esa persona que tiene ese problema de drogadicción o de alcoholismo o que tiene problemas graves mentales, ¿sí?, es declarada bajo interdicción, pero le nombran un curador provisorio, sí, o un curador. Este curador es el que se va a encargar de manejar esa parte de la herencia, esos bienes, para que esa persona... De lo contrario, mientras no sea declarado interdicto o con una discapacidad mental, puede coger su dinero, claro, y rumbear. Claro, no le pueden vulnerar el derecho que le asiste como hijo y como heredero, como legitimario. Antes de terminar, hay un tema candente que eso es bueno que después lo fortalezcamos. Los hijos son muy dados a decir, tengo derechos. Pues eso los cantan. De mis derechos, si es que mi mamá, mi papá, los que se mataron toda una vida para formarlos. Pero se les olvidan deberes. La pregunta es, ¿una madre o un padre con argumentos puede desheredar un hijo? Bueno, la figura de la conocida normalmente como desheredación, jurídicamente aparece como indignidad para suceder. Es decir, esa persona no es digna para suceder al causante en sus bienes. Esta indignidad, lógicamente, no está consagrada por las circunstancias que usted plantea, Byron. Está consagrada por otros temas más graves. Por ejemplo,
por haber matado a su progenitor, a esa persona, no lo puede heredar, ya es una indignidad, ¿cierto? Y por otras son taxativas y están consideradas por otros. No, disculpa. Y por malos tratos a esos padres. También. También, claro. Que vamos lo más coloquialmente. Unos malos tratos porque infortunadamente ustedes nos están dando la razón allá en sus casas. Los papás, estas casas tan buenas, tan grandes en Florencia, Boyacá, Las Brisas, sí. Toscana, Santander, resulta que luchan y hacen sus casas y terminan durmiendo lo último en el último cuarto, porque los hijos se quedaron adelante con sus esposas. Resulta de que esos malos tratos y esas humillaciones, ese maltrato psicológico, ellos fácilmente pueden denunciar esto y es una causal. Sí, claro, en cierta forma también es violencia intrafamiliar. Recuerde que claro, es otro problema. Ahora también recuerda que estamos en este momento en una situación en la que las personas de la tercera edad están siendo vulnerados todos sus derechos y lo más grave por parte de sus familiares. Sí. Y los han excluido de su medio familiar y los han relegado a condiciones de vida deplorables. Es decir, donde la persona no tiene tranquilidad, no tiene ningún beneficio, no cuenta con una alimentación, no cuenta con un servicio médico y ni siquiera con los cuidados de un pariente cercano que le proporcione una calidad de vida, ¿cierto? Eso lo está regulando la ley. Indudablemente traerá consecuencias graves para las personas que incurran en esas conductas, porque finalmente son personas vulnerables como los menores, como los niños. Bueno, vamos a sacar una conclusión. Vive mamá, papá y 3 hijos. Y el nieto, no falta el nieto, sí. ¿Cierto? Pero resulta que la mamá y el papá se ponen de acuerdo y dicen, mija, vendamos esta casa. Y la casa es de mamá y papá. Ellos pueden venderla tranquilamente, ¿cierto? O tienen que contar con esos hijos. Bueno. Pero legalmente es de la mamá y el papá. La sudaron, los tienen de arrimados. Bueno. Ahí nos vamos a los derechos reales, el derecho de dominio. Sí. Ese es el derecho más importante. El dominio le da a usted 3 atributos. Sí. El uso. Usted tiene derecho a usar el bien inmueble. El goce. Usted lo puede arrendar y disfrutar de los frutos que le produce ese inmueble. Y la disposición. Si usted es el titular del derecho real de dominio con su cónyuge, lo pueden vender. Y ya. No tiene ningún Porque problema. conozco casos, los que quieran. Los padres vendieron y un hijo los demandó y le hicieron más caso en el CAI más cercano. Coloquialmente lo digo, lo vendieron y punto. Y no le robaron nada a nadie, no que ellos dijeron. Trabajamos, los formamos y a volar. Y a volar de una. Sí, eso es legal, eso se puede hacer porque ese atributo de disponer de sus cosas es propio del derecho de dominio. Entonces me parece que este tema hay que continuarlo, doctor Julio Antonio. Claro que sí, Byron, seguimos conversando en este maravilloso programa de Convivencia Ciudadana. Bueno, amables televidentes, saben que en las redes sociales, en Facebook, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y en YouTube nos puede usted estar frecuentando. Ahí nos vas a ver. Y en la emisora El Minuto de Dios 1230M, de 3 a 5 de la tarde, todos los sábados, con la cámara de Edwin Ortega, Jairo Gutiérrez, y con la dirección de nuestro coordinador Andrés Felipe Jiménez. Byron Mejía Cardona, de Convivencia Ciudadana. No me queda sino agradecerles. Gracias, doctor Julio Antonio. A usted, Byron, muy amable. Les agradezco a ustedes y hasta la próxima.